Gloria a Dios. Recuerden, hermanos, que hemos venido teniendo un estudio en la carta que el apóstol Santiago, el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, envió a los hermanos que estaban dispersos después de la persecución que sufrieron a raíz de la lapidación o el apedreamiento de Esteban, y luego después en Hechos 15 adelante, 16, 17, luego que Jacobo fue muerto a filo de espada por Herodes, el hermano del apóstol Juan, se dispersaron por todas las regiones del Asia Menor, y Santiago les escribió una carta alrededor del año 60, 62 después de Cristo. Nosotros estamos haciendo una interpretación de la epístola y esta es la parte número 6 de esa interpretación, en los versículos 13 al 18 del capítulo 3, para que, si lo tienen a mano, por favor, lo vamos a leer de la manera en que nosotros acostumbramos a leer. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Esta epístola habla acerca de la sabiduría de lo alto y la sabiduría también de abajo, y cómo la verdadera sabiduría se manifiesta en el comportamiento de cada uno de los creyentes nacidos de nuevo. Si la tienen, hermanos, para que se estiren un momentito, se pueden poner de pie para leer la palabra. Yo leo el primer versículo, que es el versículo 13, y ustedes sucesivamente hasta terminar en el versículo 18. La palabra del Señor dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Gracias, Señor, por esta palabra que nos introduce a la continuación del estudio de la carta del apóstol Santiago a la iglesia dispersa. Que esa sabiduría de lo alto, Señor, opere en cada uno de nosotros a través del bendito Espíritu Santo, que se mueve, Señor, en cada uno de sus hijos, para que llene el corazón de sabiduría, la mente, las emociones, la voluntad, todo lo más íntimo de nuestro ser sea lleno completamente de esa sabiduría. Y así, de esta manera, Padre, en esta mañana, nuestra mente y nuestros corazones, nuestras emociones estén atentos, enfocados únicamente en la palabra suya, para que podamos recibir ese beneficio que usted siempre quiere cada vez que envía su palabra y es recibida por todos nosotros sus hijos. En el nombre glorioso de nuestro amado Redentor y Señor Jesucristo, le damos infinitas gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, querida iglesia, templo de Dios, casa de Dios. Hermano, la sabiduría es tan importante para Dios que 5 de los 66 libros de la Biblia inspirados hablan de ella. Por eso se llaman libros sapiensales. Así rápidamente, si alguien puede así ponerse en pie y decir los 5 libros sapiensales, los 5 libros de sabiduría, en
en menos de 5 minutos, en menos de 1 minuto. Es rápido, ¿verdad? Todo creyente debe saberlo. Si no, pues yo comienzo. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos son los 5 libros sapiensales en las Sagradas Escrituras. La sabiduría también es tan importante para el apóstol Pablo que en 2 mensajes dejó una oración escrita y está en Efesios 1:17 y Colosenses 1:9. En Efesios 1:17 el apóstol ora y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento pleno de Él. ¿Ve el objetivo de la sabiduría? No es para andar rajando que somos sabios, no, para el conocimiento pleno de Él. Y Colosenses 1:9 dice: y esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Vea que el apóstol siempre oraba, y no oraba por cosas, hermanos. Él no oraba por salud, por casa, por trabajo, por esposa, por esposos, por hijos. No, él oraba por esa sabiduría para el conocimiento pleno de Él. Porque después vendrán las demás cosas añadidas. Pero nosotros solo pedimos las cosas añadidas y nos olvidamos de lo mejor. Nos comemos el postre, pero no nos comemos el manjar, el banquete. Por otro lado, la sabiduría también es un tema importante para Santiago, que era el líder, el siervo, el director de la iglesia primitiva en Jerusalén, Hechos 15, que inspirado por el Espíritu Santo escribió el Cantar de la Sabiduría. ¿Cómo? El Cantar de la Sabiduría. Yo conozco el Cantar de los Cantares, pero el Cantar de la Sabiduría sí. Pues además del Cantar de los Cantares está el Cantar al Amor en 1 Corintios 3 del apóstol Pablo. Y aquí encontramos el Cantar de la Sabiduría en Santiago 3, del versículo 13 al 18. En esa carta el apóstol Santiago nos dice lo siguiente: ¿cómo se reconoce la sabiduría? Número 1. Número 2, que existe una sabiduría terrenal, de abajo, una sabiduría de abajo, y que también hay una sabiduría de lo alto. Asimismo nos va a mostrar en detalle en qué consiste cada una de estas sabidurías y los efectos que esta sabiduría tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Pero primero que tenemos que preguntarnos qué entiende Santiago por sabiduría y qué entendemos también nosotros por sabiduría. El apóstol Pablo escribió en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Otras versiones traducen: los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. La traducción en lenguaje actual y la Biblia, la traducción actual. Otros dicen quieren ciencia, porque el contexto greco-pagano de Grecia, que nosotros sabemos que fue la época en que se movió el apóstol y todos los siervos del Señor, la idea de sabiduría tiene mucho que ver con un conocimiento propio, abstracto y hasta filosófico. Sí, cosas raras como no sé si ustedes han leído alguna vez La República de Platón, de están enredados, hermano. Y cuando a uno le dejaron esa tarea hasta que sufría. Yo creo que se perdieron como 3.000 neuronas solo en la introducción. Es terrible. O sea que es considerar una extraordinaria capacidad mental y agilidad, independencia de pensamiento, pensar bien,
pensar con criterio, hablar y actuar en forma profunda, metódica y ordenada. Para ellos eso era la sabiduría. Era algo fuera de lo común. No muchos podían aspirar a esa sabiduría. El pensamiento hebreo judío era totalmente diferente. La sabiduría tiene que ver sobre todo con el conocimiento práctico y moral de cómo vivir de acuerdo con la palabra del Señor, de acuerdo con la palabra del Dios Todopoderoso y su palabra. Como dijo un escritor en la Biblia, Wuppertal, dice: es un don concedido por Dios para juzgar correctamente las cosas de la vida y mediante una sabia percepción de sus interrelaciones, vivirlas según la voluntad del Señor. Esa es una definición de sabiduría. Entonces vemos nosotros esto en Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18, que ya leímos. Él introduce su tema con una pregunta que también no solamente es para los creyentes de aquella época, sino para nosotros. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que nos preguntaran así a nosotros ahora: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? De esa manera. Y esta forma solo aparece en el Nuevo Testamento, porque hay otras formas de sabiduría que aparecen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 12, ante el ruego del sabio Salomón, él pidió sabiduría y le dijo al Señor: da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Esa fue la petición de Salomón. Está el versículo 9, y el Señor le contesta: y aquí cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti. Esa es la sabiduría del conocido sabio Salomón. En la carta a Santiago que nosotros hemos venido viendo a lo largo de todos estos meses, nuestra fe, hermanos, es puesta a prueba. Se pone a prueba en las tentaciones. Si no botamos la gorra como don Ramón, cuando nos llega una tentación y la pisoteamos y saltamos encima de ella, o reaccionamos con fe, creyendo en Él, confiando en Él, que nos va a librar y guardar de caer en la tentación. En la manera como reaccionamos de la palabra de Dios, siendo prontos para escuchar, tardos para hablar y menos enojarse. Y finalmente, en la forma de pensar y hablar correctamente. Y ya en los versículos anteriores del 1 al 12 vimos los efectos de esa lengua, de esa arma tan poderosa y letal que muchos tenemos en nuestro cuerpo, que es más destructiva que esos proyectiles que caen sobre Hamas y Hezbollah en Líbano y en la franja de Gaza. Santiago 3, del 13 al 18, muestra que en un sentido bíblico, nuestro pensar y hablar correctamente solo es considerado bien si actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, si la conocemos y vivimos esa palabra, no solamente siendo oidores, sino hacedores. Él mismo lo explicó en su carta. Por eso la importancia de esta epístola para nosotros, porque es muy directa, es muy, ¿cómo podríamos decir?, confrontativa para nosotros, que muchas veces presumimos de una fe que se pone en dudas cuando comenzamos a temblar y a trastabillar
cuando se presentan las tentaciones. Y entonces lo primero que hacemos cuando caemos en una tentación y en una depresión, en desánimo, es alejarnos de la palabra de Dios, alejarnos de la oración, dejarnos de congregarnos, dejarnos de tener comunión. Eso es lo primero que la parte carnal de nosotros reacciona. O cuando venimos a las congregaciones y no venimos a escuchar la palabra, sino que estamos jugando con los celulares, o nuestra mente está pensando en otra cosa, está pensando en cosas mundanas y no está aquí precisamente. O cuando nuestra lengua es destructiva y causa divisiones por los chismes que se dan en las congregaciones y que destruyen a personas y a ministerios. Ahí se pone la fe a prueba. Y ahora, por medio de la sabiduría, cómo conocemos la palabra, cómo entendemos, cómo la practicamos, qué hacemos con ella. Entonces, número 1, ¿cómo se reconoce la sabiduría? Repetimos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Por eso todos queremos, hermanos, nuestro ego, que nos consideremos sabios y que la gente nos considere sabios e inteligentes. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? A todos nos dicen, ¡ay, qué inteligente! ¡Qué sabios, hermano! Y entonces nuestro ego sube como 3 veces el tamaño del Banco Nacional de San José. Entonces, sigamos leyendo para ver qué dice Santiago y qué se aplica a nosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? Entonces, si uno dice, sí, claro, yo me considero sabio y entendido, entonces muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, para ver si nos da la razón. La palabra griega para sabio es sophos. Significa tener, si usted va a la concordancia de Strong, hay varias definiciones. Significa tener conocimiento moral. Se refiere a la capacidad de tomar decisiones correctas en los ámbitos prácticos de la vida e incluye aspectos de conocimiento. Y la palabra griega para entendimiento, epiotemón, es una palabra que habla de una habilidad especial, un conocimiento de un experto, de un maestro, y requiere un conocimiento más amplio en una situación específica. Esas son las definiciones, porque hay muchas definiciones, hermanos, dependiendo del eje en el cual nos ubiquemos para definir. Puede ser un eje biológico, puede ser un eje social o personal. Si el eje es biológico, es decir, por la cantidad de neuronas que tiene la cabeza de la persona. Antes se decía, entre más cabezón, más inteligente. Yo no sé si será cierto, ¿verdad? Sí, por la cantidad de neuronas en el cerebro, ¿verdad? Hay personas que son tan inteligentes que se les salen las neuronas por los oídos. Ese es el eje biológico. Pero si es el eje social, bueno, las personas más inteligentes son las que tienen más posibilidad de capacitarse. O si es en lo personal, pues, por la forma de actuar de la persona. Esa es una forma de definir sabiduría. Depende del lente también que se ponga en cada uno de estos ejes. Cuestión de tiempo, de diseño, de valores, de cultura, etc. Por lo general, podríamos decir que la sabiduría es la capacidad del hombre de actuar, tomar decisiones, responder correctamente ante las situaciones de la vida, de su entorno social, donde se mueve la persona. Y dependiendo de su fase de madurez, dependiendo de la madurez o género, circunstancias específicas en que viva la persona. Y eso de la madurez es relativo. Antes decía, había un dicho que decía que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, que la persona entre más vieja, más sabia. Yo no sé si será cierto.
Ahora hay muchos jóvenes que son muy sabios también, ¿verdad? Para que no se lo vayan a sentir los jóvenes que están por aquel lado, en el lado izquierdo. Pero, ¿qué es ese en sentido bíblico, hermanos? En el sentido bíblico, solo se considera sabio una persona quien sabe reconocer qué es lo que hay que hacer y actuar cuando percibe una situación adecuadamente y en consecuencia actúa conforme a la verdad. La sabiduría pues es inteligencia con amor, es una inteligencia carnal. No se demuestra en la cantidad de conocimientos que tiene una persona, perspicacia o astucia, no, nada de eso, sino en nuestro buen comportamiento. Cuando es un comportamiento noble, bello, atractivo, todos quisiéramos tener y deberíamos de tener tales ejemplos. Cuando estamos conscientes de que es la palabra de Dios las que guía nuestros actos, nuestro comportamiento. Voy a tratar de ver cómo comprendemos esto, hermanos. Porque a veces, si una persona sabe mucho, es un sabio, puede saber mucho, pero no puede ser. Si vos tienes una vida práctica, conforme a esos conocimientos, ya no es sabio. No sé si me explico en ese sentido, ¿verdad? Porque hay personas que no tienen tanto conocimiento, pero sí tienen mucha sabiduría de la vida práctica. Pero en el caso nuestro, la sabiduría bíblica es diferente, como vamos a ver más adelante. Se requiere de un entendimiento y un conocimiento que no es el que se da en las escuelas y colegios y en las universidades. Sin duda alguna, hermanos, hay una íntima, estrecha relación entre la sabiduría y el corazón. Y cuando hablamos de corazón, no hablamos del corazón que está aquí bombeando, ¿verdad? Sino corazón. ¿Se acuerda cuando nosotros vimos el estudio sobre el corazón? Es el centro, el corazón es el centro receptor de todas las percepciones del ambiente que nos rodea, de lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, es el corazón, donde está la mente, donde está la voluntad y están las emociones. Ese es el corazón. Entonces la sabiduría tiene una estrecha relación con el corazón. Si no, veamos estos textos bíblicos que le voy a leer a continuación. Éxodo 28:3 dice: tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón. El Señor está dando instrucciones a Moisés para la construcción del tabernáculo, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo para que me sirva en el sacerdocio. Éxodo 36:2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo artesano hábil, en cuyo corazón Yahweh había puesto sabiduría, a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a acercarse a la obra para hacerla. Job 38:36. ¿Quién puso sabiduría en lo íntimo? Y algunas traducciones dice el corazón. ¿Quién dio inteligencia a la mente? Salmos 90:12. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Proverbios 2:10, 15, 14. Cuando la sabiduría haya entrado a tu corazón, en tu corazón, y el conocimiento sea dulce a tu alma. El corazón entendido busca la sabiduría, pero la boca de los necios se apacienta de la necedad. Vea la diferencia, ¿verdad? También está
Colosenses 3:16, cuando dice la palabra de Dios abunde, habiten en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando gratitud en vuestros corazones al Señor. Esa es sabiduría. Entonces vamos a ver nosotros aquí, hermanos, 5 tipos de sabiduría. En la carta, Santiago habla de sabiduría de lo alto, sabiduría de lo bajo. Pero hay algunas divisiones a lo largo de las Escrituras para desmenuzar esos 2 tipos de sabidurías. Veamos Santiago 3, 14 y 16. Si tiene su Biblia ahí en Santiago, puede leer Santiago 3, 14 y 16. Para descansar un poco. No importa la versión que tenga, Santiago 3, 14, 16. Correcto. Vean entonces que la sabiduría está en el corazón. El corazón es la fuente de nuestra motivación. De la abundancia del corazón habla la boca, y también del corazón salen todas aquellas actuaciones malas que el Señor menciona: adulterio, fornicaciones, chismes, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista larga. La envidia amarga. La sabiduría que no viene de lo alto viene motivada por una envidia amarga. No queremos que las personas surjan. Hay una actitud rencorosa. No se desea el éxito de la otra persona. Ojalá le vaya mal. Va en el ministerio, ¿no? Pues ojalá le vaya mal en el ministerio y se desbarranque, o le vaya mal en ese negocio. Por otro lado, vemos el egoísmo en muchos de nosotros, una ambición egoísta de buscar la preeminencia, de sobresalir, una ansia por una polémica que motiva los propios intereses, cueste lo que cueste, pasando sobre todo a fin de sobresalir, tener la preeminencia, etcétera, etcétera. Santiago escribe aquí a los creyentes judíos para corregir su comportamiento, hermano, desde ya. Imagínese usted, apenas 60 años después de Cristo, para corregir a los creyentes judíos celosos, pendencieros y engreídos. Imagínese usted. Ahora la pregunta es, ¿eso es diferente hoy en nuestros días? Dígame usted, hermanos. Celosos, pendencieros y engreídos. ¿No hemos sido influenciados en nuestra sabiduría por la sabiduría mundana? ¿Por consejos mundanos? Usted tiene que estar firme y se tiene que hacer valer. Usted tiene que hacer valer su autoridad, cueste lo que cueste, para que lo respeten. La autoridad no se exige, la autoridad se gana. El liderazgo, incluso de las mismas empresas, hermanos, el liderazgo ya no es ese, como decía mi abuelo, el trompón y a la patada, para que entiendan. No llamándole que no seas tan burro. No te crecieron las orejas como burro por falta de calcio, como de cascos. Esa era la forma de exhortar a las personas.
Y ahora el liderazgo en la empresa es el líder, es el que da el ejemplo. El líder es el que lleva a cabo el propósito, dirigiendo, motivando, empoderando. Ese es en el área secular. Igual en las iglesias, el apóstol Pedro dice, no es para que se enseñoreen en la grey. No es para que se crean la mamá de Tarzán en la grey, para que pisoteen a la grey, no. Nosotros nos vamos a dar cuenta que la codicia y la rivalidad destructiva es dañina en todos los niveles familiares, laborales, en las congregaciones, porque eso va a conformar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una persona que dice ser cristiana y cultiva esta forma de vida, nada más y nada menos que una persona soberbia. Porque la envidia en su corazón tiende a presumir, tiende a ser arrogante, finge superioridad sobre todos los demás, ya no se junta con las ovejas, sino que las mira desde largo. Entre más largo mejor, porque no les gusta el olor de las ovejas. Ya no entra por la puerta, sino que hace puertas laterales para entrar ahí directamente al púlpito y no mezclarse con las ovejas. Eso no es ser sabio, eso es ser soberbio, arrogante. Y para hacerlo miente contra toda la verdad, hermanos. Y verdadero aquí significa, hermanos, no es cualquier verdad, sino la verdad clara del Evangelio y la enseñanza que nosotros adquirimos en el Nuevo Testamento. Esa es la verdad. El Señor le dijo, santifícalos. Señor, tu palabra es verdad. Santifícalos por tu palabra. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he predicado. Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Entonces, esa es la auténtica verdad. La auténtica sabiduría tiene que parecerse a esta auténtica verdad. No puede separarse de esta verdad la sabiduría, hermano. Juan 14:6, que dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es una verdad absoluta, no es una verdad relativa. Pero los destinatarios de aquella carta en la época de Santiago se habían desviado de esa verdad absoluta. Dios habla hoy, dice en Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Imagínese usted. En Santiago 3:16 también. Por eso el carácter de la sabiduría, que Santiago dice que es de abajo y no de arriba, se va describiendo en el orden descendente. Primero, ¿cómo es? Terrenal. Es de este mundo, se ocupa de todas las cosas de este mundo. Y luego se ocupa de las del cielo. Es una sabiduría terrenal. Luego se habla de sabiduría animal, con perdón de los animales. A veces somos animales en nuestra sabiduría, porque ya no es nuestra intuición, sino es nuestro instinto el que brota de nosotros, producto de la mente humana y no del espíritu divino. Y finalmente demoníaco, viene del diablo mismo y no de Dios. Santiago no anda con rodeos y directamente dice cuáles son las consecuencias de este tipo de sabiduría. Dice en el versículo 16, Dios habla hoy, donde hay envidias y rivalidades, hay también desórdenes
y toda clase de maldad. Y está hablando a la iglesia, hermano. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia de Dios. Entonces, esta deformación de nuestro carácter es la causa de todos estos males que estamos viendo nosotros. Y nos recuerda el pecado original, ¿verdad? La codicia, los deseos de los ojos, ese deseo por una sabiduría que no es la de Dios, la envidia del diablo al ver a la creación del Señor, los celos, la soberbia. Ese desorden significa anarquía total, falta de gobierno, confusión, caos. En Gálatas 19:21 podemos ver el fruto de la sabiduría de abajo. Gálatas 5, y es evidente, dice Pablo, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Desde por aquí sigue la lista. Herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dijo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está escribiendo a los Gálatas, una iglesia. No le está escribiendo a los inconversos. Ese es el fruto de la sabiduría de abajo, hermanos. Y por estas razones Pablo concluye en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es necedad en la presencia de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es realmente asombroso que nosotros, como hijos de Dios, si lo pensamos bien, muchas veces nos dejamos impresionar fácilmente por la sabiduría de este mundo. Ahora se besan los pies de un ídolo de barro, que es la tecnología. Es buena la tecnología, sí. Pero el ser humano ha llegado a ver en la tecnología a un Dios. La persona se levanta en la mañana y lo primero que hace, en vez de darle gracias a Dios, es buscar el celular a ver qué mensajes hay, a ver qué dice la farándula, a ver qué dicen los chismes. Y está desayunando y está con el celular. Y está hablando con otra persona y está con el celular. Y viene a la iglesia y está con el celular. Y llega a su casa, está con el celular, lo primero que busca es el celular. Y así por el estilo, ya los jóvenes ni hablan. O sea, los próximos que nazcan van a nacer sin lengua, gracias a Dios. Van a nacer sin lengua porque ya no hablan. Mandan mensajes de textos sin decir nada, le mandan un perico o algo así. Si le mandan un perico es porque están hablando. Si le mandan una mano así, todo está bien. Si le mandan una mano así, se están orando. Y si le mandan una mano, un dedo así, yo no sé qué es. Sí. O sea, ese es el lenguaje de los jóvenes ahora. Sí, es triste y doloroso. Eso acarrea una enfermedad que los jóvenes saben muy bien qué es. ¿Sí? Entonces, esa es una es una sabiduría terrenal y que ahora se ha convertido en diabólica, porque ha tomado la mente, los pensamientos, los corazones y la voluntad, muchas veces no solo de los jóvenes, sino también de los viejos. Esta sabiduría oscurece, confunde, contamina la mente,
La sabiduría del cielo no ilumina, santifica y purifica. ¿Ve la diferencia, hermanos? ¿Cuál prefiere usted? Entonces vamos a ver las 5 sabidurías. Primero, hay una sabiduría natural. En esta sabiduría, y voy a hablar en términos pasados porque esa sabiduría se perdió en el jardín del Edén. No había fragmentación, era una sola sabiduría. O sea, ahora vemos que hay como 7 clases de inteligencias: inteligencia emocional, inteligencia musical, inteligencia matemática, inteligencia cinética, o sea, los deportistas. Hay más de 7 inteligencias, antes era una sola. No había división, no había disensión, dualismo, sino que era una con Dios. Esa sabiduría le fue dada a Adán para que Adán pudiera cumplir con el mandato divino de sojuzgar toda la creación, los animales, los peces, todo, y además crecer y multiplicarse. Era una sabiduría natural. Es una sabiduría que con el tiempo llegaría a buscar llegar a ser uno con Dios, no como Dios ni igual a Dios, sino uno con Dios. Como el Señor Jesús decía: yo y el Padre uno somos. Y eso es lo que Él quiere a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sabiduría, que lleguemos a ser unos con Cristo. Y si somos uno con Cristo, somos uno con el Padre, porque Él es uno con Él. Después tenemos la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría del mundo, porque aquí el hombre establece su yo como un nuevo centro. En lugar de que el centro sea en el corazón, ahora el centro se ha movido al yo. Nosotros somos yo y solamente yo. Tenemos que correr ese centro, trasladar ese centro del yo al centro correcto, al corazón, para entregárselo al Señor, porque Él está pidiendo: hijo mío, dame tu corazón. Pero el corazón que tenemos actualmente no se lo podemos dar si no está regenerado. Ahora se divide y ya la intuición se convierte en un instinto del cual surge la evolución y el humanismo. El camuflaje, el mimetismo, la transformación, las alianzas estratégicas de supervivencia y el uso y el abuso frente a todos los demás. Es terrible, los instintos. Cuando una persona reacciona con los instintos, es un problema. Hay personas que son instintivas, que usted no las puede volver a ver porque reaccionan instintivamente. Y lo mejor que le puede suceder a usted es que le mienten a su mamá. Es lo mejor, porque hay otras cosas impublicables, indecibles. O sea, son personas instintivas que toman sus alimentos, no le dan gracias a Dios, y igualito que el perrito que adoptamos nosotros. O sea, realmente eso es instintivamente. Y así, o sea, reacciona instintivamente la persona. Lo primero que dice: vamos a hacer un paseo en la iglesia. Y la persona que es instintiva, lo primero que dice: van a ir a mujeres. Van a ir a mujeres, ellos van a ir. Y
Si va fulano, no, yo no voy porque a mí me cae más fulano, yo no voy a ese paseo. O sea, eso es instintivo. Esa es una sabiduría instintiva animal. Terrenal, porque ahora su objetivo no es el cielo, es la tierra. Diabólica, y la diabólica porque está centrada y enseñada por los rudimentos de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua, como dice Génesis 3:6. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, instinto, ¿verdad? Y era agradable a los ojos, y que era árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió y dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Echaron por la borda la sabiduría natural, la fragmentaron, y ahora tenemos sabiduría terrenal, animal y diabólica. Santiago 4:1-2, que vamos a ver más adelante, dice: ¿de dónde es esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, entonces asesináis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, lucháis y guerreáis. Dice además: no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Después viene la sabiduría bajo el cielo, que si esta sabiduría es por intervención divina, es la sabiduría de Salomón, que ya hablamos. Se diferencia de la sabiduría natural porque fue pedida a Dios directamente. Ya leímos Primera de Reyes 3:9-12, no la vamos a leer. Está también en Segunda de Crónicas 10-12. Y este tipo de sabiduría al Señor le place darla con un propósito de observar, de inquirir, de evaluar sobre la vida, sobre los ciclos de los tiempos, sobre el orden y el desarrollo de las culturas, de estudios ontológicos sobre el ser. Y Salomón vio todo eso. Es como que se suspendió y vio todo lo que estaba aconteciendo en la tierra, lo que acontecía, y se dio cuenta de que mucho de lo que acontecía era por los juicios divinos del Señor, por lo que había pasado en Génesis 3 en adelante. Salomón se dio cuenta, y por eso tenemos que leer Eclesiastés, que Dios había entregado al hombre a esos juicios, a ese arduo trabajo que era vanidad y del cual no podía salirse de ninguna manera, llegando a esa conclusión que el hombre mismo no podía liberarse de eso en el cual el Señor lo había entregado como un juicio. Y es terrible, porque es una forma en que el hombre está encerrado en lo que Platón, el filósofo Platón, llamó la caverna, lo que los hindúes llaman la rueda del samsara, que hay múltiples nacimientos y encarnaciones, el cubo, y que bíblicamente Pablo llama la era mortal. Encerrado, no puede salir, el hombre por sí mismo no puede salir, la ley no lo puede sacar, tiene que haber algo superior que lo saque, es Cristo Jesús mismo, es el único que puede liberar. Por eso llega a la conclusión filosófica Salomón. Llegó a la conclusión que dichoso es el hombre, oiga, que no ha nacido. Dichoso el hombre que no ha nacido. Y para quienes viven en esperanza, tomen en cuenta el temor de Dios como principio. Eclesiastés 1:13, voy a leérselo.
Habla Salomón y dice: entonces apliqué mi corazón a inquirir e investigar con sabiduría, esa sabiduría que Dios le dio, pero no era de lo alto, sino bajo el cielo. Todo lo que se hace debajo de los cielos, tarea penosa que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que sean afligidos con ella. Un juicio, hermano. Un juicio. Por eso, cuando llegamos al capítulo 7 de Eclesiastés, dice Salomón: es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Un principio filosófico, porque sabe que el que viene al mundo viene a padecer todo eso que menciona Eclesiastés y que usted debería de leer, porque es un juicio. Y que tiene que buscar el temor a Dios para poder salir y librarse de esos juicios, de ese encerramiento en ese cubo, en esa caverna, donde solamente el Señor puede liberarle. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Escritura. Después hay una sabiduría, 4, espiritual, que no es de lo alto, sino que es profética y mesiánica, que es bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuando digo que no es de lo alto es porque es para conocimiento aquí. Los profetas, que están en los profetas, la sabiduría que tenía Abraham, los jueces, los profetas mayores, los profetas menores, porque es de orden mesiánico, hablan del Mesías, y es también de orden escatológico, habla de los tiempos finales. Apuntan a una nueva era, a una nueva creación, a un nuevo mundo que habrá de venir. Estos hombres hablaron de ellas, pero no conocían eso. ¿Por qué? Lea 1 Pedro 1:10, porque no era para ellos, no era para los habitantes de esa época, sino que era para nosotros. Porque ninguno de ellos pudo abrir el rollo. A Daniel se le ordenó que cerrara ese rollo. Y lo vemos en Apocalipsis, el único digno. Estaba el apóstol consternado y un anciano le puso la mano y le dijo: el único digno de abrir los rollos es el Cordero de Dios. Es el único digno. Y hemos cantado aquí: eres digno de abrir los rollos. Aún Daniel fue ordenado sellar los rollos, porque no era para ellos, sino para nosotros. 1 Pedro 1. Voy a leerles del versículo 10 en adelante. Dice el apóstol: los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las que los ángeles, mirando fijamente, anhelan penetrar. Y aún ellos tenían ese conocimiento disponible, les estaba vedado, cerrado el velo. Pero después de la muerte de Cristo, el velo se rasgó de arriba abajo, y ahora nosotros podemos tener la revelación del Evangelio, del Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, todo. Y ahora nos tiene sentido leer el Antiguo Testamento. Antes no lo podíamos leer, pues no lo entendíamos. Ahora sí podemos leer toda la Biblia con discernimiento, por medio de esa sabiduría espiritual, mesiánica y profética dado a los profetas, y que ahora nosotros la conocemos. ¿Se acuerdan cuando el etíope iba leyendo Isaías 53 y él no sabía qué era lo que decía, no entendía? Le fue enviado Felipe y le predicó el Evangelio.
De quien hablaba era de Jesús, el Cordero de Dios. Entonces ahora vamos a ver 5, la sabiduría de lo alto de lugares celestiales. Qué contraste tan refrescante y vitalizante lo que dice Santiago 3:17. Léalo alguien, por favor, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que viene de lo alto primero es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y buenos imparcial. Esa es la sabiduría por la cual nosotros tenemos que trabajar. La sabiduría, no pida sabiduría como, no diga, Señor, deme la sabiduría que tuvo el rey Salomón. Esa sabiduría no es para nosotros. Le fue dado a él para que investigara, indagara todos esos procesos naturales y llegara a la conclusión de que eso es un juicio sobre las naciones. Entonces la sabiduría de lo alto es por tanto sobrenatural, viene del cielo y es aplicada, actuada por el Espíritu Santo, y es un don de Dios, un regalo de Dios. Recuerden eso lo que dijo Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo buen don procede de Dios, del Padre de las alturas, en que no hay ni sombra de variación, no hay mudación, no hay sombra de variación, es el mismo ayer y hoy y siempre. Eso viene del Padre. Y esa sabiduría, hermanos, tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? A la 1, a las 2. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, un nombre, tiene un nombre. Una persona lo dijo anteriormente. Se llama Jesucristo. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Esta sabiduría explica todas las demás, hermanos. Y vea, hermanos, le voy a decir algo, pero para que no se vaya, ¿cómo pueden frustrar? No se vaya a entristecer. Esta sabiduría no se obtiene con el nuevo nacimiento, sino que conforme vamos creciendo, vamos siendo conformados a semejanza de Cristo y vamos creciendo en esa sabiduría. No es automática, hermanos. No es porque usted ya nació de nuevo, ya usted va a tener esa sabiduría. Tiene que crecer en gracia. Tiene que crecer en sabiduría. Tiene que inquirir. Tiene que esforzarse. Tiene que sufrir. Y no le va a llegar. Es cierto que es un regalo del cielo, pero no le va a llegar en un paracaídas desde arriba para meterse en la cabeza, ¿no? Jamás. El nacer de nuevo no nos hace sabios ni maduros, pero tenemos el sello para lograrlo. Tenemos el sello del Espíritu Santo para lograrlo. Dice 1 Corintios 1:30. Pero de Él proviene lo que sois en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Imagínense ustedes, hermanos. Dice 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer.
Es una sabiduría de Dios. Una persona que cree que nace de nuevo no adquiere esta sabiduría automáticamente. Debe aprenderla, debe crecer en ella. El hecho de nacer de nuevo, sí, tenemos la forma porque se inicia un crecimiento, un proceso de crecimiento y desarrollo. Igual en la forma natural, usted ve un niño, cuando un niño nace no sabe absolutamente nada del mundo. Pero a medida que va creciendo, va aprendiendo, va madurando, va llegando a la adultez y va teniendo mayor conocimiento. Igual, Dios no se salta procesos, es un proceso en el cual se llega a adquirir esa sabiduría. La diferencia ahora es que el principio de la sabiduría es Cristo mismo, porque Él fue hecho sabiduría para nosotros, pero se inicia ese proceso de crecimiento, ese proceso de conocer cada vez más lo que el Espíritu Santo revela en la Escritura, la revelación de Dios en la Escritura, mediante la palabra. No hay otra forma, es mediante la palabra. Por eso hay esas doctrinas de demonios que no quieren que el ser humano desarrolle ese tipo de sabiduría. Y por eso hemos dicho aquí muchas veces que usted tiene que ejercitar el discernimiento espiritual. Y solo lo puede ejercitar practicándolo. Usted no puede aprender a nadar solamente en teoría, por correspondencia, porque nunca lo va a hacer. Tiene que tener la práctica. Igualmente, usted no puede tener sabiduría si usted no comienza a leer la palabra, a vivir la palabra. Se va a quedar como un bebé bebiendo leche, un chupón espiritual, y comiendo atolitos así aguados, porque todavía no se le han desarrollado los dientes, porque no ha crecido, o sea, no se ha desarrollado. Y en la iglesia tenemos muchos niños que solo piden leche. Y lo peor del caso, hermano, es que la leche que le dan es adulterada, como venden muchos lecheros por ahí. 50% agua y 50% leche. Eso, hermano, es serio en las iglesias. Es serio en las iglesias. Por eso, ahora que hay todo tipo de formas de estar escuchando mensajes en las redes sociales, mensajes en tu yugo, como decía un señor. Todo eso, y la gente se lo chupa y lo cree, hermanos, lo cree. Y después anda haciendo doctrina de lo que ha escuchado. Tiene que tener discernimiento. A veces cuesta, hermano, vean. Con el hermano Eduardo, nosotros batallamos por 7 años. Yo lo conseguí más antes, hace 14 años. Y aquí nos reuníamos y llegaban hasta 20 personas a estudiar. Y el hermano comenzaba y hacía preguntas y ya la gente ya lo gustaba. Y dejaba investigaciones, llegaban 20 y a la semana siguiente solo llegaban 10. Nosotros 10 se fueron. Y los días que llegaban solamente 3 hacían la tarea. Y entonces el hermano se enchaquetaba diciendo, si usted va a venir aquí solamente a desayunar, a tomar café, pinto y huevo, mejor váyase. Porque va a hacer perder el tiempo a los demás y usted mismo va a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque usted estudia, usted tiene que leer, tiene que investigar, tiene que tener criterio. Y se daban las tareas y hay que hacerlas. Entonces, pero uno le agradece porque uno va aprendiendo a tener criterio, discernimiento espiritual. Ahora lo que uno escucha, sabe si es de Dios o es doctrina de demonios. Pero la gente que no quiere estudiar la palabra se embarcan y la embarcan. Hay miles de personas
que están siendo llevadas a la perdición por estar escuchando doctrinas de demonios, por Dios. Y yo le doy una lista de personas que usted no debe escuchar jamás en los púlpitos. Ya usted los conoce. Si quiere, le repito los nombres, porque sí hay que dar nombres. Usted jamás escuche a Guillermo Maldonado, ni a Cash Luna, ni a Juan Carlos Harrigan, ni a Dante Gebel, ni a pastoras como Ana Maldonado, Joyce Meyer y otras más que existen. ¿Por qué? Porque puras herejías, puro humanismo. Vaya y escuche desde el púlpito, la radio PBN. Si no lo puedes sintonizar en AM, en internet está, hay buena doctrina. Pero que dice, no, es que es muy aburrido porque mira la música que ponen ahí. Entonces usted que es por la música que viene a la iglesia. Esa música en este tiempo de dinero. No me gusta. No, a mí me gusta el reggaetón. Me gusta mover la cadera cuando la alabanza. Pero entonces, ¿qué es lo que busca? Yo le recomiendo que escuche ese tipo de emisoras. Sí, hay 3 pastores en esa emisora muy buenos pastores. Además, puede escuchar a Miguel Núñez, a Sujel Michelin, que sí tiene palabra. Discrepo en algunas cosas con ellos, pero no son de fondo. Todo lo demás, excelente. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, el origen de la verdadera sabiduría no está en nosotros, en nuestras virtudes, en nuestra capacidad de aprender, sino solo viene de Dios. Él es el dador, por eso la motivación es pura. Vienen todas las 7 características que vamos a leer, porque la otra sabiduría es puramente terrenal, humana, la mente humana y hasta diabólica. Esta se caracteriza por la pureza y la rectitud, como dice Proverbios 2:6-7, porque Yahweh da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Él atesora el acierto para los hombres rectos, él es escudo al que anda en integridad. Aquí le voy a leer rápidamente las características que dio Santiago en la carta, en los versículos 17 y 18. Describe, además de la pureza, las características de la sabiduría divina. La sabiduría divina es pacífica, no busca contienda, promueve la paz, pero nunca a expensas de la pureza. Es amable, benigna, benévola, considerada. Otras versiones dicen que es modesta, dócil, dispuesta a ceder o respetuosa. La sabiduría de lo alto recibe el consejo de Dios, está abierta a sugerencias, cede, sabe subordinarse y no es mandona. Está llena de misericordia, compasión y piedad por los pobres, los enfermos y los afligidos. Tiene clemencia con las imperfecciones de los demás. Y está llena de buenos frutos, colmado de palabras y obras que glorifican a Dios. Es sin incertidumbre o imparcial, no juzgadora, es íntegra y sin prejuicios. Y la sabiduría de lo alto está libre de hipocresía, sincera y no fingida. Todo eso lo dice Santiago en su epístola. Conclusión. La verdadera sabiduría pues es inteligencia con amor. Pero no el amor sentimental, de pobrecito y besuqueo, no. Es un amor de propósito. Debemos comenzar a ver el amor de Dios como un amor de propósito, como un amor de complacencia. Entonces vemos cuál diametralmente es la sabiduría que nosotros conocemos, a la celestial, diferencia, la terrenal de la celestial es diferente, pero de aquí al infinito. Y ya sabemos, esa sabiduría tiene un nombre, pues todo el carácter de Cristo está reflejado aquí. Aquí nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo reflejado. Él mismo es nuestra sabiduría, como leímos en 1 Corintios 1:30.
Él fue hecho sabiduría para nosotros, pero tenemos que comenzar a caminar. Porque cuando esta sabiduría de Jesucristo moldea nuestro carácter, ya no vamos siendo lo mismo. Él va forjando nuestro carácter, nuestra mente. Se establece su justicia en nosotros. Entonces vemos los gloriosos efectos de Cristo en Santiago 3:18. Porque como dice Gálatas 6:7, nosotros no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembre, eso va a cosechar. Si siembra en la carne, comienza a cosechar en la carne. Si siembra en el Espíritu, va a cosechar en el Espíritu. Pero tiene que hacerlo. No es automático. El Señor siempre exhorta a que hagamos. Despojaos del viejo hombre. No le podemos decir, Señor, quíteme el viejo hombre. No, Él dice, despojaos del viejo hombre. Revestidos del nuevo. Entonces hay que actuar. Entonces, ¿qué efectos, hermanos? ¿Qué efectos tiene la sabiduría en nosotros? ¿Qué efecto tiene la inteligencia? ¿Qué sabiduría da testimonio de su vida, de su andar? ¿Su sabiduría es de abajo o es de arriba? ¿Cómo se demuestra su fe? Entonces, la sabiduría, hermanos, en definitiva, y que se refiere Santiago, no se origina en las personas ni procede de ellas, hermano. No se engañen. La sabiduría no es el resultado directo de una experiencia en la vida, no es una cuestión de edad, porque hay personas maduras que no son sabios. Yo siempre digo, no son maduras, son más duras. Es una cuestión de relación con Dios. La sabiduría viene de arriba y nosotros tenemos que buscarla, inquirirla, aceptarla, comprenderla y hacerla propia, pero no es automática, hermano. No es que ahora alguien va a ir a su casa y en la noche para dormir va a meter la Biblia debajo de la almohada para que se le pase por un sistema químico que se llama ósmosis, se le pase toda la escritura a la cabeza. No va a poder, no va a suceder, jamás. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre tener una visión amplia si no tiene sabiduría? Tener un conocimiento amplio si no tiene sabiduría. Y la sabiduría de Dios, ¿verdad? Veamos lo que dice Isaías 47:10 y Salomón en Proverbios 4, 5 y 7. Se los leo. Isaías 47:10. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, no hay quien me vea. Fuiste pervertida por tu arrogante ciencia y dijiste en tu corazón, yo y nadie más que yo. Y eso pasa en la iglesia, hermanos. Por Dios. Proverbios 4, 5, 6, 7. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te preservará. Sabiduría es de todo. Adquiere sabiduría y sobre toda posesión tuya, adquiere inteligencia. Gloria a Dios por esta palabra que nos hace reflexionar y meditar, hermanos. Si con esto no reflexionamos y meditamos y tomamos una actitud, como dice el libro de los Hebreos, a muchos la palabra entra por un oído y sale por el otro. Así que, ojo, ¿verdad? Oramos. Padre amado y Dios todopoderoso, Señor, gracias por que en su misericordia ha llegado hasta nosotros la revelación de su palabra por medio de su siervo Santiago.
Damos gracias porque en todos los versículos y capítulos que hemos escuchado de esta maravillosa carta, nos ha reflejado como un espejo tal como somos nosotros. Pero no solamente para vernos e irnos, como dice el apóstol, sino para que verdaderamente cambiemos. Tomemos en serio la palabra de Dios. Tomemos en serio la oración. Tomemos en serio el congregarnos. Tomemos en serio el servir. Tomemos en serio lo que dice la Escritura. Por eso, Señor, como iglesia, aquí en este momento, nos arrepentimos y pedimos perdón, Señor, por tanta mediocridad, negligencia, porque constantemente el Espíritu nos llama a estudiar la palabra y no lo hacemos. La carne, Señor, sabemos que la carne es complaciente. Y cuando nos llama a ver una serie de Netflix, vamos, y allí no nos duele la cabeza, ahí no estamos deprimidos, porque es la carne la que se va a gozar. Pero cuando el Espíritu llama a la oración, llama a la palabra, comenzamos a poner obstáculos. Tengo pereza, estoy cansado, tengo sueño. Señor, nos arrepentimos de ese pecado tan grande, Señor, de rebeldía, de insujeción, de desobediencia. Por eso no hay crecimiento espiritual en las iglesias, por la rebeldía, la insujeción. Por eso perdónenos, Señor. Ahora que nos acercamos a su mesa, a la mesa del Mesías, queremos que nos limpie como con hisopo. Que ese gozo de la salvación que se ha perdido vuelva nuevamente a nosotros. Por eso le pedimos, Señor, que en esta mañana, al tomar la cena del Señor, que renovemos nuestra comunión con el Mesías, con nuestros hermanos y sobre todo que tengamos presente que somos templo, que somos casa, que tenemos un altar en el cual tenemos que ministrar. Damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.